Buenas noches. Este año hemos visto por parte de la municipalidad la materialización de diversos proyectos que por lo menos ha sido mucho más notorio que en años anteriores, y por eso hemos querido invitar al secretario de Planificación Municipal, Ernesto Lee, para que nos cuente en qué está la municipalidad, cuáles son los proyectos que están concretando en lo que ya es el último año de esta gestión. Buenas noches, Ernesto, ¿cómo estás? Buenas noches, Udo. Muy bien, muchas gracias. Oye, bueno, como estaba comentando recién, este ha sido un año que ha sido bastante movido desde el punto de vista de las obras, por lo menos que uno ha visto en la municipalidad, a diferencia de los otros años, que estuvo bastante lento, por lo menos hacia lo público, en lo que es proyectos de obras, por lo menos, que uno ha visto. Y bueno, la idea era poder consultarte cuáles son los principales ejes y proyectos que se están materializando este año y que está viendo toda la ciudadanía. Bueno, Udo, como lo indicaba al principio, la gestión partió lenta, sí es verdad. Nosotros, como lo ha recalcado el alcalde doctor Salvador Urrutia, la municipalidad la recibimos muy decaída en diferentes ámbitos variables que son importantes para la generación de proyectos. Vale decir, entre ellos, punto importante, la confianza con los contratistas, por ejemplo. Nosotros generamos una cartera de proyectos importante de 15, 20 proyectos subió al portal en una oportunidad, casi finalizando el 2014, y todos los proyectos desiertos. No había oferente. No había ningún oferente que quisiera trabajar con el municipio independiente del valor del proyecto. O sea, si el proyecto era muy rentable para el contratista o no, el contratista igual no quería trabajar con el municipio porque los plazos en el tema de los pagos. Entonces, finalmente se tuvo que hacer un trabajo bien arduo entre todas las direcciones municipales que lideró el alcalde con el administrador municipal, en el cual finalmente se mejora la gestión en cada uno de los equipos, como SECPLAN, Dirección de Obras Municipales, Contraloría, Dirección de Administración y Finanzas, finalmente que son por quienes pasan todos esta secuencia de documentos ordinarios, estados de pago, para poder de cierta forma cumplir con el contratista. Esa fue una de las variables más complicadas en un inicio, que de cierta forma se subsanó. Hoy en día nosotros en nuestros proyectos hemos llegado hasta un máximo de 7 a 8 oferentes por proyecto. No, o sea, se volvieron a construir las confianzas que estaban destruidas. Tuvimos que generar las reuniones con la Cámara Chilena de la Construcción, con empresarios, abrir nuestra cartera de proyectos, mostrársela. En el fondo para poder indicar también el mensaje del alcalde, que es mejorar el tiempo y los plazos de los estados de pago, para que en el fondo finalmente no ocurra lo que en algún momento sucedió, que finalmente los estados de pago al retrasarse 30 días, 60 días, 90 días o más, finalmente la empresa se iba a la quiebra. A todo esto era algo histórico, ¿no? Ni siquiera de 4 o 5 años, hace por lo menos 10 años que la municipalidad tenía esos problemas, un arrastre importante Claro. en el tema de los pagos, ¿no? Así es, tal cual como tú lo indicas, Hugo, es así, fue así, pero en la gestión del doctor Urrutia fue espeluznante, digámoslo así, la cantidad de proyectos que se subían al portal, no solamente en infraestructura, sino que también en insumos, servicios, que no había ninguna frente. Entonces, finalmente, recuperar la confianza de todos los contratistas para que en el fondo la confiabilidad de la institución municipal, levantarla del lugar donde estaba, fue muy complicado. Lo bueno es de que se logró el objetivo, recuperamos la confianza de los contratistas y nuestros proyectos, como te digo, finalmente han tenido oferentes, adjudicatarios, firma de contratos y posteriormente acta de entrega de terreno de aproximadamente, bueno, la cantidad de proyectos que están en este momento de ejecución solamente municipal, que corresponde a financiamiento municipal, son 14 proyectos. La sumatoria son 2.300 millones de pesos municipales que se están ejecutando. Diferentes tipos de proyectos, multicancha, plaza, proyectos de iluminación, como por ejemplo el de las dunas. Que se inauguró la semana pasada. Claro, que se inauguró la semana pasada. Y ahí es importante recalcar también hacia la comunidad que finalmente no es solamente que la ampolleta esté apagada. O sea, finalmente uno ve para el ojo del ciudadano que la ampolleta está mala y que no enciende, por eso que está oscura. Entonces, pero detrás de eso, detrás de esa ampolleta mala, esa ampolleta está mala porque hace 25 años que no se cambia, de la misma forma no se cambia hace 25 años el poste, el cableado, el circuito de control, canalizaciones subterráneas, transformador. Entonces, finalmente es un recambio completo que hay que hacer del proyecto.
Por ejemplo, en este son proyectos caso, complejos, no son fáciles. no son fáciles. Hemos cambiado la tecnología de lo que son las luminarias. Salimos del sodio, luminarias de sodio que están en toda nuestra ciudad, 21.303 luminarias que salieron gracias al catastro municipal y que determinó uno de los 3 puntos más complicados y críticos en las dunas, el cual fue el que abordamos en una primera instancia, el que ya se encendió la semana pasada, como cuando todo el mundo vio, con tecnología LED y postes que son aptos para el borde costero, que son de fibra de vidrio reforzado con policarbonato, que hacia allá estamos apuntando. Bueno, a propósito de la iluminación, siempre había un tema que siempre ocurre, ¿no? Que son estos tipos que se roban los cables. Hay algunas medidas de seguridad adicionales para evitar estos robos de cables que generalmente hacen por el cobre, bueno, que ahora con el cobre está más bajo, a lo mejor hay menos incentivo a robarlo, pero igual es un tema, ¿no? ¿Qué claro, ocurre? esa problemática más bien la enfrentan los contratistas, porque por ejemplo en el caso de las dunas, la empresa adjudicada fue Melaria, entonces finalmente ellos son los que disponen de estas medidas de seguridad para que no ocurran eso. Finalmente nosotros contratamos el servicio y ellos nos tienen que entregar el proyecto completo. O sea, tal cual como lo recibimos, con la luz encendida, transformador funcionando, canalizaciones, circuito de control, todo. Ahora, los proyectos que he visto que están funcionando este año o que han empezado a realizar o concluyendo en muchos casos, aparte de la iluminación, ha sido mucho de multicancha, espacios comunes de plaza, etcétera. ¿Ahí se ha focalizado la mayor parte de la inversión que están haciendo este año en proyectos? Sí, bueno, de cierta forma, lo que tiene que ver cuando hablábamos respecto al tema de las confianzas con los contratistas, otra de las variables también era las confianzas con los servicios públicos. Y en ese sentido, las confianzas con el gobierno regional es lo que tiene que ver con el gasto de los fondos que nosotros apalancamos del gobierno regional. Vale decir, todas las multicanchas que nosotros tenemos en este rato, gran parte están apalancadas con fondos del gobierno regional, con financiamiento FRIL. Tengo aquí el número, son 11 proyectos FRIL que tenemos, en un total de 816 millones de pesos, que contempla 7 multicanchas, 2 plazas, un proyecto de iluminación como el sector de las dunas, pero en el sector entre la playa El Laucho y la playa La Licera. Yeah. Ahí también se contempla un proyecto que ahora hace poco pasó por el Consejo Municipal, que se aprobó la contratación y va a comenzar a cambiar postes, ganchos e iluminaria, LED nueva. Son sectores además, ambos muy turísticos. Bueno, el sector de las dunas también es muy deportivo porque hay mucha gente que hace ejercicio, bicicleta, trota. Hay también unos espacios que de deporte ahí, ¿no? Así es. Oye, y de los grandes proyectos, obviamente el que está dando vuelta en el consciente colectivo es el Parque Centenario, este proyecto que desde el año pasado también tuvieron problemas con los adjudicatarios porque hubo subidas que no funcionaron, pero finalmente hubo oferentes y están en proceso de qué en este minuto. Bueno, el proyecto Parque Centenario ha pasado por todo, o sea, todas las tragedias posibles, por todas las cosas que podrían malas suceder, pasó ese proyecto Parque Centenario y bueno, lamentablemente porque es un proyecto tan sentido por toda la comunidad, o sea, en el fondo cuando se recibe la gestión, se recibe con el proyecto en ese instante Parque Acuático, en un tema judicial, claro. Por lo cual no se podía ni siquiera entrar al Parque Centenario, entonces había que hacer la adjudicación de todos los materiales que estaban interiores, todo esto por el tema legal. Ahí fue un fuerte trabajo que realizó la asesoría jurídica municipal y que finalmente de cierta forma reabrió el parque para que nosotros pudiéramos seguir trabajando en lo que es el proyecto. A esto se suma la gestión que hizo el alcalde Salvador Urrutia en el sentido de poder llevar a una consulta ciudadana de qué se quería hacer en el Parque Centenario. O sea, recordemos que en algún momento partió el parque acuático, pero después cuando el alcalde Urrutia consulta a la ciudadanía dice en un 75% queremos Parque Centenario como estaba antes. Ojo que tengo unos cuestionamientos metodológicos respecto a esa consulta, pero porque fue bastante inducida, pero no importa. El tema es que finalmente el proyecto avanzó a la etapa de una redefinición del proyecto, claro, ¿cierto? Una reformulación en cierto aspecto. Se tuvo que reformular o sea, finalmente lo que te quiero decir con el tema de la participación ciudadana es que el proyecto Parque Acuático se dejó de lado y se hizo un proyecto nuevo, lo cual significa una rentabilidad social nueva, o sea, ingresar nuevamente al Ministerio de Desarrollo Social, planos nuevos, especificaciones técnicas nuevas, bases nuevas, todo completamente nuevo para un proyecto Parque Centenario que fue lo que pidió la gente.
Bueno, finalmente la rentabilidad social se obtuvo por parte del Ministerio de Desarrollo Social, se llevó al gobierno regional, se aprobaron los recursos, se licitó una oportunidad, hubieron oferentes, pero se tuvo que cerrar la licitación por un tema que estaba en las bases, que contemplaba el tema de los horarios de entrada y de salida de los oferentes. Entonces, Perfecto. finalmente se tuvo que hacer un segundo llamado a licitación y en este segundo llamado a licitación hubieron 3 empresas que estuvieron peleando de cierta forma para poder adjudicar, la cual ya se adjudicó. Tuvimos que ir al Consejo Regional para suplementar recursos. Se aprobó por un total de 2.015 millones, el cual ya queremos a finales de este mes de septiembre firmar contrato con la empresa. Esta es una primera etapa, ¿cierto?, del proyecto. Es la primera etapa que contempla 2.015 millones de pesos. ¿Y ¿qué empresa? ¿Una empresa local o una empresa nacional la que se adjudicó el proyecto? Una empresa nacional, una empresa de Iquique, tengo entendido, que contempla en su currículum más de 8.000 millones de pesos construidos, por lo cual no nos cabe la menor duda de que el proyecto esta vez iba a ejecutarse como tiene corresponde. las espaldas para hacerlo. Claro, tiene la espalda para poder. Que no fue ejecutar. lo que ocurrió la vez pasada, que la empresa no tenía las espaldas para un proyecto tan grande, ¿no? Claro. Y esta primera etapa del proyecto, ¿cuándo partiría? Bueno, una vez que ya se firma el contrato, viene el acta de entrega de terreno. Y la acta de entrega de terreno se está programando para la segunda semana de octubre. Y ahí, posteriormente, viene el plazo de ejecución, que son aproximadamente 10 meses. 10 meses, o sea, 10 meses. Con suerte tendríamos para el próximo Fiestas Patrias habilitado el parque. Exacto. O sea, el alcalde Urrutia, en el fondo, lo que va a hacer con el proyecto Parque Centenario va a entregar a la próxima gestión alcaldicia que asuma la municipalidad un proyecto en ejecución, listo para que pueda ser inaugurado cuando sea el periodo que concluya el proyecto. Esta primera etapa, bueno, yo lo sé, pero para comentarlo con la gente, contempla efectivamente lo que más quiere la gente, ocupar los espacios públicos para los asados familiares, las fiestas patrias. Esas son las principales áreas que contempla, ¿no? Sí, exacto. Justamente contempla quinchos unifamiliares, grupales, qué sé yo, con juegos infantiles, espacios libres para deporte, senderos, mucha área verde. Justamente lo que más ha solicitado la comunidad. Y lo que más se demandaba antes también. Lo que más se demandaba. Y las etapas que vienen, ¿qué áreas nuevas o qué cosas contempla el proyecto? Bueno, en la segunda etapa se está considerando lo que tiene que ver con el skatepark. En Arica no hay ningún lugar de esparcimiento para poder practicar este deporte y hay muchos jóvenes que lo practican. De hecho, se meten igual a lo que está. Se meten igual a lo que está, o sea, sí. Justamente con eso te digo todo. O sea, finalmente se está formulando ahora con el equipo de planificación, con arquitectos, formuladores, la segunda etapa de lo que es el Parque Centenario y ahí se contempla finalmente lo que es el skatepark, que finalmente lo que está construido, según los ingenieros constructores que han ido a visitar la estructura, finalmente hay que demolerlo porque no está habilitado, no cumple con las normas y finalmente eso puede revertir un riesgo para las personas que lo utilicen, por lo que está considerado demoler algunas partidas. Demoler, y a veces demoler y construir es más caro a veces que... Exacto, pero es mejor pagar un precio más alto y tener a la comunidad segura que construir por ahorrar, ¿cómo se llama?, constituir un riesgo para la ciudadanía. Obviamente. ¿Y el proyecto contempla solamente 2 etapas o hay otras áreas? Contempla la tercera etapa también, que esa está en diseño aún, todavía no está en formulación, pero ahí contempla la casa, la casa del árbol del Parque Centenario, que es muy recordada por muchos ariqueños. Los grupos de Boy Scout, los grupos de catequesis y de iglesia que iban al Parque Centenario según las encuestas y las consultas ciudadanas que se hicieron, la remodelación de esa casa y muchas otras áreas verdes, espacios de recreación y qué sé yo. Oye, ¿y qué otro proyecto en lo que queda de gestión están trabajando así más grande, más allá de estos espacios públicos más pequeños? ¿Están pensando en algún otro proyecto, por lo menos de mediana envergadura? Mira, lo que tenemos en RS, porque una tercera variable de las más complicadas que fue poder revertir el tema
gestión anterior fue la constitución de equipos técnicos. Ya. Finalmente, como es el proyecto Parque Centenario, que son 2.015 millones de pesos, uno necesita un equipo detrás, un formulador con experiencia, un arquitecto, ingenieros constructores, ingenieros civiles en obras civiles, calculista que la municipalidad no tenía. Entonces tuvimos que, de cierta forma, armar equipo, contratar personal y empezar a gestionar rentabilidad social, o sea, RS en el fondo, para poder pasar al gobierno regional a buscar recursos. Y en ese sentido se empezaron a obtener RS, uno del Parque Centenario, la Escuela 1 por 1.100 millones de pesos, la multicancha integrada de Ignacio Loyola, que son 500 millones de pesos, el proyecto de Poconchile, el Villorro Poconchile, que es una planta de tratamiento de agua servida. Es urgente eso ya. 550 millones de pesos, que sin un equipo detrás no podemos obtener el RS, porque finalmente este estudio de RS que se ejecuta a través del Ministerio de Desarrollo Social, quienes finalmente son ellos quienes nos autorizan, es un estudio muy complejo. Entonces, muchas variables, muchos perfiles sí, que no teníamos los profesionales antes para poder ejecutar. Y finalmente ya a esta altura ya están los equipos conformados, cartera de proyectos hecha para ejecución y proyectos en diseño, en formulación para la próxima gestión. Y de hecho esa fue la instrucción del alcalde. En el fondo, entregar la gestión alcaldicia en todas sus variables, en todas las direcciones, en particular a la mía, que es Secretaría Comunal de Planificación, una cartera ordenada en lo que tiene que ver con proyectos en ejecución y proyectos en diseño y formulación. Hoy, para terminar, uno de los temas, lo tocamos un poco, pero de los temas emblemáticos de nuestra ciudad, el tema de la iluminación. Hemos sufrido gran parte, y de hecho están todos los candidatos prometiendo iluminación, y ninguno dice que el proyecto ya están hechos. Todos prometen, pero ninguno dice la verdad que los proyectos ya están hechos. Ya están hechos, ya. Pero es cierto, porque como todavía la ciudad se ve apagada, entonces todos aprovechan de usar sus cartitas, ya sea por ignorancia o por conveniencia, pero todos lo ocupan. Exacto. Pero lo cierto es que está en marcha un proyecto, los cuales ustedes trabajaron con el Ministerio, con la Seremía de Energía y junto con el Gobierno Regional para conseguir los fondos, y finalmente un proyecto que va a permitir por fin cambio de toda la luminaria de nuestra ciudad. Así es. Udo, bueno, como te comentaba anteriormente, nosotros partimos haciendo el tema del catastro. O sea, recordemos que cuando nosotros recibimos el tema de la municipalidad con lo que tiene que ver con iluminación, había un proyecto de iluminación que estaba llevándose con una empresa china por 14.000 millones de pesos. Y con un tema judicial también por detrás. De por medio. De por medio. Entonces teníamos que solucionar el tema y el equipo jurídico también hizo gran gestión y logró zanjar ese tema. Finalmente terminó con el pago de una demanda de 33 millones de pesos, de 14.000 y tantos millones a 33 millones. O sea, eso fue lo que se zanjó, ya se pagó y quedó cerrado el tema con esta empresa china. En paralelo se hizo la contratación de un equipo municipal que gestionó planificación y la dirección de aseo ornato a través del departamento de iluminación, que cadastraron cada una de las luminarias. O sea, cada luminaria, cada punto. En el fondo, cada poste de luz está, claro, está definido lugar y qué condiciones está en el fondo. Pero lo importante, Hugo, era de que en ese instante, el 2014, final del 2014, el catastro municipal era un libro del año 93 apolillado, que estaba escrito a máquina con lápiz a mano prácticamente, y esa era nuestra catastro y ese era el instrumento para poder gestionar un posible proyecto de iluminación. Entonces en esas condiciones no se podía trabajar, era imposible. Entonces se actualizó este trabajo, se hizo un catastro, qué sé yo, georreferenciado con todas las especificaciones técnicas, tipo de luminaria, tipo de gancho, tecnología, potencia, lugar de instalación, tipo de control, subestación, plano, toda la información técnica de lo que corresponde a un catastro. Con ese catastro finalmente se hizo el trabajo con la Seremía de Energía y con el gobierno regional para poder obtener financiamiento, porque una vez de que ya estuviera el trabajo técnico ya había que hacer el proyecto, obtener financiamiento, y eso se logró a través de la Seremía de Energía. El gobierno regional aprobó los recursos a través de los CORE, 8.600 millones que recambian las luminarias de toda la ciudad en lo que tiene que ver con lo urbano y rural, que eso es muy importante destacar. Y ese proyecto partió ya, ¿no? Parte esta semana. Parte esta semana. Sí, así que es el lanzamiento y culmina el próximo año, entiendo, por lo menos en la ciudad. Dos etapas en las cuales se van a cambiar ganchos, se van a cambiar circuitos de control, se van a cambiar luminarias. Mejoramos del sodio que comentaba. Por ejemplo, una luminaria de sodio que de las más comunes en calles y avenidas, 400 watts sodio, pasamos a una luz LED de 210 watts. O sea, ya bajamos 200 watts solamente por cambiar la tecnología. Y ese cambio tecnológico significa en el fondo un 40%
40% de ahorro para la municipalidad, entre un 35 y 40% de ahorro. Pero además con más luz, porque algunos dicen se baja, pero se baja entre comillas en el valor, pero con las nuevas tecnologías permiten iluminar mucho más que antes. Claro, y no solamente la luz, sino que también mejoramos en normas que tienen que ver con hermeticidad, con normas que tienen que ver con impacto. O sea, una luz LED es mucho más resistente que una luz sodio, una luz LED es mucho más hermética que una luz de sodio. Finalmente cumplen con las normativas internacionales para que estén en nuestra ciudad. Ernesto, te quiero agradecer mucho que hayas venido esta noche a conversar con nosotros. Nos ha permitido aclarar hartos puntos relevantes y yo creo que a la comunidad también le interesa saber sobre el proceso, pero sobre todo también los proyectos que están en marcha y que es bueno que la gente esté informada de esto, porque además hay algunos que van a poder vender menos la pomada que antes, ¿no? Sí, de repente es necesario poder aclarar ciertos puntos para que de cierta forma la gente no crea todo lo que prometen los candidatos. Y ojalá que si este equipo que está funcionando lo ha hecho bien, tampoco sea materia de asuntos políticos, después se han pasado, pues lo típico que a veces ocurre, ¿no? Claro. No se olvidan de la parte técnica y se preocupan más de lo político y finalmente son estos equipos los que finalmente hacen funcionar a los municipios. Así es. Ojalá que el nuevo alcalde o alcaldesa que llegue a la gestión municipal tome en cuenta estos puntos, porque de cierta forma le hacen bien a toda la comunidad. O sea, finalmente a todos les gusta ver inversión, pero detrás de esa inversión hay un tremendo trabajo que está detrás. Y lo que importa, que le haga bien a la comunidad. Exacto. Gracias. Gracias. Y después de una pausa comercial seguimos con más Notivisión.